A lo largo de las distintas revisiones que hemos realizado en este curso, nos hemos dado cuenta sobre la gran diversidad de autores y enfoques que hay al interior de una sola concepción vinculado con las teorías de la cultura. En este caso, a lo largo de estas distintas lecturas que hemos realizado para acompañar estos videos, hemos ido viendo cómo esta antropología británica del naciente siglo XX va justo debatiendo con distintas teorías que durante años y décadas habían caracterizado la construcción social del conocimiento. En ese sentido, las pugnas para el posicionamiento del funcionalismo en relación con su predecesor, el evolucionismo, y por otro lado el difusionismo, y en Norteamérica con la lucha del particularismo histórico o el relativismo cultural encarnado por Boas, nos va mostrando las transformaciones de los distintos paradigmas. Hay una cuestión que tenemos que tener muy claro. Cuando hablamos de funcionalismo, no solamente hablaremos de la figura de Malinowski, sino, como lo hemos visto, los distintos autores que hemos revisado han establecido formas críticas, reflexivas de comprender la función en términos de las sociedades y la cultura. En ese sentido, el día de hoy vamos por fin a hablar acerca de Radcliffe Brown. ¿Por fin hablar de Radcliffe Brown? Yo creo que no. Pluralismo en el cual se encuentra en el egregio personaje de Radcliffe Brown, uno de sus mayores que comienzan a reflexionar sus distintos elementos vinculados con la epistemología y la fue superada metodología posteriormente con distintos estudiantes. Todavía recuerdo hace ya algunos ayeres, cuando en medio de una sesión de una clase de antropología, de teoría de la cultura, cuando un estudiante levanta su mano y participa con toda rigurosidad y me hace una pregunta: ¿por qué todavía seguimos leyendo a Malinowski? ¿Por qué todavía seguimos leyendo a Radcliffe Brown? Esa es una pregunta maravillosa, sobre todo en el sentido de que estamos hablando de teorías que se desarrollaron hace ya casi 100 años. Si partimos de la idea de que 1922, como lo hemos señalado anteriormente, es el inicio de esta edad vinculada con la teoría, la caracterización científica del análisis de la cultura por parte de la antropología y su disciplina en términos de rigurosidad del trabajo de campo, entonces estamos hablando de un tipo de concepciones vinculadas a un mundo específico que hoy en día tenemos, ya no solamente como consecuencia analizar, conocer, sino también reflexionar y sobre todo criticarlo en este espíritu del tiempo. De tal manera que desde ahí, entonces comprendemos que la teoría antropológica está culturalmente situada a partir de relaciones políticas, sociales, económicas, que nos hablan de una geografía del mundo que ha estado caracterizada por distintos conflictos, por distintas luchas, por distintas reivindicaciones y por distintos modos de dominación en su característica colonial. Y sin embargo, lo que también hemos visto, como en ese contexto se generó un conjunto de elementos, de formas de pensamiento que orientaron el perfil de la disciplina antropológica, sí, en muchos casos como un instrumento del colonialismo, especialmente del colonialismo británico, cuando hablamos de estos antropólogos, pero por otro lado también tenemos esta perspectiva ligada hacia sus contribuciones en términos de la academia. Hoy en día, como lo señala Leif Korbeck en este maravilloso texto sobre el joven Radcliffe Brown, ninguno de nosotros nos adscribiríamos como Radcliffe Brownianos. Y no lo haríamos no solamente por el sentido de la búsqueda de las leyes para poder predecir el comportamiento de la estructura social,
Y no lo haríamos por la forma en la cual planteó el ejercicio metodológico del trabajo de campo. Y tampoco lo haríamos porque justo en este espíritu del tiempo, reivindicarnos como funcionales estructuralistas sería parte de una entelequia que no muchos estarían de acuerdo. Sin embargo, es interesante cómo esta relectura de teorías también nos dan principios básicos y elementales para comprender cuáles eran las distintas preguntas que guiaban a las investigaciones en el sentido de la comprensión de la realidad de lo social. En este caso, en este texto maravilloso que señala Leif Korsbeck sobre el joven Radcliffe Brown, no solamente nos posiciona en un Radcliffe Brown en esa Inglaterra de principios de siglo, sino también en esa Inglaterra que a lo largo de las décadas se va transformando, vinculado con los distintos hitos en relación a la escala mundial, como las guerras mundiales, y que a partir de ahí también podemos ubicar a este antropólogo inglés en sus distintas escaramuzas ligadas con el trabajo de campo. De tal manera que la trayectoria de Radcliffe Brown también dentro de la antropología no solamente nos habla sobre el paradigma funcional estructuralismo, sino también con el modo en el cual se vinculó con los principios básicos, por ejemplo, de la sociología durkheimiana, así como los distintos debates que tuvo con la antropología norteamericana, especialmente en sus reflexiones críticas sobre el particularismo histórico, así como con esta rivalidad que sucede a partir de 1931 con Bronislaw Malinowski. I'm warning you. Next time it's gonna be glass. Es interesante que cuando vemos y ubicamos a Radcliffe Brown, tenemos a un gran personaje que centraliza debates académicos, que genera cierto tipo de reflexiones en términos de trabajo de campo, que enfrenta desde su producción bibliográfica a sus distintos, hoy en día llamémoslos haters, y en aquel entonces a sus distintos críticos ontológicos y metodológicos en relación a los puntos débiles del funcional estructuralismo. El día de hoy vamos a ubicar cuáles fueron algunos de estos elementos clave para comprender el pensamiento de Radcliffe Brown, ubicándolo en estas dos grandes temporadas. El joven Radcliffe Brown, desde sus inicios y formación profesional en el Trinity College hasta 1931, y posteriormente un Radcliffe Brown que emerge de la década de 1930, que ya es un Radcliffe Brown de corte mundial, especialmente cuando obtiene su cátedra en la Universidad de Chicago, y que posteriormente sigue desarrollando distintas perspectivas en los debates de la antropología anglosajona hasta su muerte a mediados de la década de los 50. Es muy interesante cuando ubicamos no solamente a los personajes, sino también a los debates que forman parte del espíritu del tiempo. En ese sentido, Marvin Harris, en esta excelente obra que me parece que es una de nuestras guías indispensables para hablar acerca de las distintas corrientes antropológicas, señala: si pudiéramos definir distintas leyes sociológicas para comprender la función y la estructura de las sociedades, tendríamos que advertir las siguientes. Una de esas leyes o condiciones necesarias de existencia continuada es la que existe y exige una consistencia funcional entre las partes constitutivas de los sistemas sociales. A esta ley podemos añadir una segunda,
los derechos y los deberes que deben estar definidos de tal manera que los conflictos de derechos puedan resolverse sin destruir la estructura. Otra ley sociológica es la necesidad de la estructura social. Tiene no solamente de estabilidad, definición y consistencia, sino también de continuidad. Estas, para Radcliffe Brown, eran algunas leyes sociológicas para poder comprender la manera en la cual la realidad social se desarrolla en cualquier contexto en términos de sociedades que otrora llamadas primitivas. ¿Y por qué comenzamos con sus leyes fundamentales? Porque justo lo señala Leif Korsbeck, una de las distintas fuentes que generaron una constitución importante en las reflexiones sociológicas de Radcliffe Brown fue, sin lugar a duda, Émile Durkheim. Durkheim, como ya lo habíamos visto dentro de nuestro primer video en relación a sus distintas herencias en cuanto a debates vinculados con Malinowski, fue una personalidad contundente con la cual Radcliffe Brown tuvo distintas comunicaciones, a partir de las cuales Durkheim ubicó en Radcliffe Brown una manera en la cual poder tener un colega investigador desde la antropología que podía posicionar distintos datos desde el sentir etnográfico. Es a partir de ahí que para Leif Korsbeck, Durkheim establece una influencia importante en un tipo de antropología que pintaba más hacia una sociología de corte de inicios del siglo XX, hacia una antropología ligada, por ejemplo, con las reflexiones vinculantes a Malinowski. De tal manera que esta influencia durkheimiana en Radcliffe Brown no solamente se comprende a partir de la búsqueda y la estructuración de leyes universales, sino también del análisis de las relaciones entre sujeto y estructura social. Como lo habíamos observado anteriormente para Malinowski, justo la función tiene que ver con las instituciones en las cuales los sujetos desarrollan un conjunto de, digamos, tácticas y estrategias para la satisfacción de estas necesidades. Para Radcliffe Brown es importante que la estructura condiciona. La estructura genera un conjunto de reglas, de normas, de formas de comportamiento que van orientando hacia el sujeto para buscar una estabilidad, una definición y una consistencia. De tal manera que esa estructura que da no solamente certezas en términos del rol que juega el sujeto al interior de la sociedad, también establece un conjunto de certezas en cuanto a su papel en asuntos ligados con el ejercicio de lo colectivo, más allá, por ejemplo, de la solidaridad mecánica que establece en sus reflexiones Durkheim. Ahora vamos a hablar acerca de Radcliffe Brown, del joven Radcliffe Brown, de ese Radcliffe Brown que aprendió la antropología en Inglaterra vinculada con el Trinity College. Ese Radcliffe Brown que justo en esta primer obra de Andaman Islanders, publicada en 1922, muestra totalmente un tono importante de su modo de desarrollar la antropología. Sin embargo, de Andaman, esta experiencia etnográfica que tiene Radcliffe Brown, como lo señala Leif Korsbeck, tiene en sí mismo la clave para comprender el estructural funcionalismo de Radcliffe Brown. De Andaman nos muestra a un Radcliffe Brown apenas floreciente en las labores etnográficas. De Andaman desarrolla este trabajo realizado en campo hacia inicios del siglo XX, entre 1906 y 1908. Es interesante cómo dentro de este proceso de publicación, donde no solamente las publicaciones son lentas,
como hoy en día, sino en ese momento además atravesadas por distintos elementos vinculados como las guerras, tarda tantos años en publicarse y a partir de ahí vamos viendo, según Leif Korsbeck, una transformación importante en ese Radcliffe Brown. Un Radcliffe Brown que en un primer momento era mucho más ubicable en términos de una antropología más vinculada con los maestros orientados a la expedición del Estrecho de Torres. Dígase Hadón, dígase Rivers, dígase Westermarck, dígase Seligman. Y a este conjunto de hombres reflexivos que establecieron como una primera aproximación importante del quehacer del trabajo de campo versus el análisis comparativista que se hacía desde gabinete. De tal manera que esa antropología que comienza a desarrollar Radcliffe Brown y que está plasmada en esa obra es una antropología que además va teniendo distintas evoluciones. Y va teniendo evoluciones que van marcando el desarrollo personal de Radcliffe Brown al interior de la academia, así como su acercamiento al pensamiento durkheimiano, con el cual esta obra, cuando sale en 1922, al mismo tiempo que Los Argonautas del Pacífico, cuando el trabajo de campo de Malinowski comenzó, si recordamos muy bien, a partir de 1913, vamos ubicando que en todos estos años que esa publicación estaba teniendo revisiones y reflexiones extra, Radcliffe Brown se acercó hacia este lado durkheimiano de la teoría social. Se fue alejando de esta antropología culturalista y se fue relacionando mucho más a este conjunto de paradigmas vinculados con la teoría positivista de la sociología. De tal manera que ese Radcliffe Brown que va madurando en ese andaman justo va articulando un pensamiento más ligado hacia las reflexiones sociológicas, además francesas. Es interesante, como lo señala Leif Korsbeck, que esta relación no solamente epistolar que comenzó con Durkheim se fue extendiendo aún después de la muerte de Durkheim con Marcel Mauss, del cual también tenemos este video donde nos señala sus análisis vinculados, por ejemplo, con el ensayo del don y la función en términos de las estructuras y los sistemas sociales, y que a partir de la muerte de Durkheim genera una comunicación muy estrecha con Radcliffe Brown. A partir de ahí vamos viendo cómo esta lógica del paradigma del funcionalismo estructuralista va ya no solamente debatiendo con el funcionalismo culturalista de Malinowski, sino también va articulando otros debates, especialmente en cuanto a dos de las críticas hacia esta corriente. Uno, su reflexión ahistórica que tiene de la realidad, y la segunda, sus reflexiones acerca de la diversidad interna dentro de las estructuras sociales. Para muchos autores, entre ellos Marvin Harris, el paradigma funcional estructuralista tiene grandes cercanías hacia el enfoque malinowskiano de la antropología como la ciencia de la cultura. Sin embargo, lo que hace Radcliffe Brown es que posiciona de una manera mucho más egregia el quehacer sociológico para la explicación de la sociedad, y que en su momento toma con mucho aplomo el convertirse en el principal crítico en términos del concepto de cultura. Para Radcliffe Brown, la explicación culturalista y especialmente malinowskiana sobre la realidad y los hechos no solamente establecía ambigüedades en su capacidad explicativa, sino era muy limitada también en su capacidad comprensiva y predictiva del comportamiento de los individuos en la colectividad. Hoy en día cerramos justo con este broche de oro, con
este gran personaje estas reflexiones y estas lecciones vinculadas con el pensamiento funcionalista hasta llegar al pensamiento funcional estructuralista. Como se habrán dado cuenta, lo hicimos con una grata compañía bibliográfica que fueron distintos escritos del querido maestro Leif Gorsbeck. Muchas gracias por continuarnos, por acompañarnos, y posteriormente pasaremos ahora a las reflexiones básicas e indispensables para comprender la teoría estructuralista.